Bienvenidos, gracias por conectarse una vez más a Iglesia CE, Iglesia en Casa. Estamos alegres de que juntos como familia estemos reunidos a través de este medio, preparemos nuestros corazones y recibamos la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas hoy en día. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos, Señor, y sentarnos a tu mesa, donde sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ministrará, Señor, a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú puedas abrir nuestros oídos, Señor, y que ministres a nuestros corazones, Señor. En este tiempo, Señor, entregamos todo lo que somos a ti, Señor, y disponemos nuestro corazón, Señor, como tierra fértil, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrada, Señor, en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, verso 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Leámoslo una vez más. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando nos acercamos a Jesús, ¿cómo es que nos acercamos a Él? Cuando nos acercamos a Jesús, ¿por qué nos acercamos a Él? Aquí estaban estos fariseos, estos hombres religiosos, estaban estos escribas, estos conocedores de la ley, pero ellos también se acercaban a Jesús, pero no para oírle, sino para murmurar de Jesús, para murmurar de todo aquel que se acercaba a Jesús. Y Jesús, entendiendo esto, Jesús comienza a relatarles una parábola donde les dice: entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estos publicanos reconocían su condición, los pecadores reconocían su condición y ellos sabían que tenían necesidad de Jesús, y por eso cuando ellos se acercaban a Jesús, se acercaban intencionalmente para oír las palabras de Jesús que no los condenaban. Los hombres los condenaban, pero Jesús no los condenaba, porque su palabra dice que Él vino a este mundo a salvar al que se había perdido, no para condenarlo. Jesús dice en su palabra: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y estos pecadores y estos publicanos, al oír las palabras que Jesús hablaba, que Jesús decía, se humillaban. La palabra de Dios dice que Dios habita cerca del quebrantado de corazón. Jesús dijo: no juzguen,
y no serán juzgados. Con la misma medida que miden, van a ser medidos. ¿Con qué medida queremos medir nosotros a los demás? ¿Qué derecho tenemos nosotros de señalar a los que se acercan a Jesús, a los que entran a la iglesia, a los que quieren estar cerca y oír la palabra que Jesús tiene para sus vidas? Al momento que Jesús dice que quién de aquel cuando tiene 100 ovejas no deja las 99 y se va en busca de aquella que se había extraviado, de aquella que se había perdido, Él no estaba señalando, Él no estaba juzgando a la que había perdido su camino por un momento, sino estaba diciéndole: yo te recibo y yo voy en busca de ti y yo te amo, quiero mostrarte el amor del Padre. Quisiera compartir otra porción de la escritura también, y aquí escuchamos que se acercaban a Jesús los publicanos, aquellos que eran detestados por los judíos, y se acercaban los pecadores a Jesús para oírlo. Pero en esta otra porción de la escritura me gustaría compartir en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta se está refiriendo entre 12 a 3 de la tarde. Era la primera tarde judía. Y en ese tiempo, en esa hora sexta, vino una mujer de Samaria. Recordemos que acabamos de leer que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y muchas veces los judíos, en lugar de pasar por Samaria, le daban vuelta a Samaria. No querían cruzar en medio de Samaria. Pero Jesús no fue así. Él quiso entrar porque le era necesario, dice su palabra, pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús estaba esperando a esta mujer que se iba a acercar a sacar agua del pozo. Y por eso nos dice la escritura: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Pasemos al versículo 16. Jesús le dice a la mujer, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres
profeta. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria y porque él sabía que iban a encontrarse con esta mujer, y era a la hora sexta donde esta mujer iba a escuchar las palabras de Jesús, iba a oír las palabras de aquel que no la juzgaba, de aquel que no la señalaba. Por lo regular se dice en la historia que las mujeres solían ir a los pozos a sacar aguas, o ya sea muy tarde, más tarde o muy de mañana. Pero esta mujer iba en el pleno tiempo del sol, cuando el sol era fuerte. ¿Por qué? Porque quizás era la burla de las demás mujeres. ¿Por qué? Porque lo dice aquí cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Le dice, no tengo marido. Porque quizás la criticaban, quizás la señalaban, quizás la juzgaban. Y esta mujer quería evitar la burla de las otras mujeres. Entonces ella escogía ir en la hora donde ninguna mujer iba al pozo. Y por eso es que en la historia Jesús menciona que una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús comenzó una conversación con esta mujer. Y cuando él le dice, ve y llama a tu marido, no era para ponerla en vergüenza, no lo dijo públicamente, habló con ella. Y esta mujer entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esta mujer va con las personas de esta ciudad y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Daba testimonio esta mujer de las palabras que Jesús le decía, me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Cuando nos acercamos a Jesús, ¿por qué nos acercamos? Escuchamos que los fariseos y los escribas se acercaban, pero era para murmurar. Escuchamos que estos hombres se acercaron a Jesús porque una mujer creyó a las palabras que Jesús le habló y fue a avisarles, me parece que este es el Cristo, porque Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y ellos se acercan a Jesús para oír sus palabras, no para juzgar, no para condenar, no para murmurar, sino para oír las palabras de Jesús. Y dice, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ese es Jesús. Jesús ha venido para buscar, para encontrar, para reconciliar al hombre que estaba
desviado en su camino, caminando por una dirección errada. La palabra de Dios dice que el hombre camina por un camino que le parece bien, pero su fin es muerte, es camino de muerte. Y Jesús por eso vino a nosotros los pecadores para rescatarnos de ese camino que nos llevaba a la muerte, de ese camino que para nosotros nos parecía bien, pero que nos iba a llevar a un lugar oscuro de tinieblas y de separación eterna de Dios. Y Él no quería eso, y por eso es que Jesús comienza a contarles que hombre, si tiene 100 ovejas, no va en busca de una. ¿Por qué? Porque quizás muchos se puedan a sentir justos en su propia opinión, por sus propias obras, pero no hay ni un justo, solamente Jesucristo fue el justo, solamente Jesucristo es el perfecto, y nosotros hemos sido redimidos, y Jesús no nos llama pecadores como nos llaman, o no nos llama el nombre que la sociedad o que los demás nos pueden llamar. Él nos llama redimidos por su sangre. Él nos llama hijos de Dios. Él nos dice que no se avergonzará de nosotros si nosotros lo confesamos como Señor y Salvador delante de los hombres. Dice que Él nos confesará delante de los ángeles de Dios. Jesús no se avergüenza de nosotros. Él sabe que por nuestra propia fuerza nunca íbamos a poder encontrar el camino que nos lleva a la vida. Nunca íbamos a poder encontrar el camino que nos da la satisfacción completa, la felicidad completa, solamente a través de Jesús. Y por eso es que Jesús descendió para venir y encontrar a aquel que está perdido. Quizás tú te encuentras en esa situación donde quizás te sientes señalado, así como esta mujer que decidió ir al pozo de agua. ¿Por qué? Porque tenía necesidad, tenía sed, pero nada podía saciar esa sed, y a Jesús le era necesario encontrarse con esta mujer a esta hora, y esta es la hora donde Jesús ha determinado encontrarse contigo, que quizás nunca lo has recibido, quizás nunca lo has conocido como tu Señor, como tu Salvador. Él ha venido a remover las cargas que el pecado pone sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu mente, las cargas que no te dejan avanzar, que no te dejan caminar. Jesús ha venido para traerte libertad. Dice su palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Jesús quiere darte esa libertad. Jesús quiere darte salvación. Su nombre es sobre todo nombre. Cualquier nombre que se te haya llamado es cancelado y es anulado, porque mayor es su sangre, mayor es su poder. Él es más grande que todo, y su nombre es sobre todo nombre, y Él te llama redimido, salvo, salva por gracia. No tengas temor a acercarte a Él. Esta mujer, cuando Jesús le dijo: ya, ve y trae a tu marido, llama a tu marido, no tengo, le declaró la condición en la cual ella se encontraba. No que se la tenía que declarar, Jesús ya lo conocía, y por eso Él le dijo: lo sé, 5 maridos has tenido, y con el que estás ahorita no es tu marido, pero yo no te señalo, yo no te condeno. Yo he venido a rescatarte, yo he venido a salvarte, yo he venido a redimirte. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? Gocémonos cuando alguien que caminaba
por el camino incorrecto, por el camino desviado. Gocémonos, alegrémonos cuando ellos se acercan a Jesús para oír sus palabras. No hagamos estorbo. Permitamos que lleguen y se acerquen a Jesús. Jesús ha venido para que bebamos esa agua de vida, bebamos de Él. Y que dice que cuando bebamos de esa agua de vida, nunca más tendremos sed. Él sacia, Él satisface toda hambre y toda necesidad. Tu vida nunca más, nunca jamás será igual. Una vez has rendido tu corazón, una vez te has acercado a Jesús, una vez te has humillado delante de Él, nunca más será tu vida igual, porque Él saciará toda hambre, Él saciará toda sed. Y en el nombre de Jesús declaramos una libertad completa en todo aquel que está escuchando, que nunca lo ha recibido. Declaramos que tus oídos son abiertos, que tu corazón está dispuesto, está receptivo a recibir, para oír las palabras que Jesús tiene para tu vida en este día. Quizás te sientes cansado, quizás te sientes cansada. Pero así como dijo Jesús que este hombre tomó a su oveja sobre sus hombros, de esa misma manera Jesús te toma. Él te toma en sus brazos y Él te carga y Él te sana y te da descanso. Ese verdadero descanso que solamente Jesús puede darte. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos miras y no nos llamas como los hombres, Señor, nos llaman quizás por decisiones, Señor, que hemos tomado o por vidas que hemos llevado, Señor. Que el pecado, Señor, lleva en esclavitud, Señor, a todo hombre, a toda mujer, Señor, que aún no te ha oído, que aún no te conoce, pero, Señor, creemos en este momento, en este tiempo, a esta hora, que tú hablas tus palabras de vida a cada corazón, a cada alma, Señor, y traes libertad, Señor. Traes ese verdadero gozo que tu agua de vida, Señor, produce en su interior, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrar tu amor y tu compasión y tu misericordia, Señor, para con todo ser humano. Porque tu palabra dice, Señor, que hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, tu palabra nos dice que por cuanto todos, Señor, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, Señor. No hay ni un perfecto, sino solamente tu Hijo Jesucristo. Y Él ha venido, Señor, a este mundo, a esta tierra, Señor, para reconciliarnos, Señor, para darnos una nueva identidad como hijos y hijas tuyas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te ruego, Señor, que los oídos de todo aquel que está escuchando esta palabra puedan ser abiertos y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar, Señor, a sus corazones aun cuando ellos duermen. Tu palabra dice, Señor, que tú no nos has dejado huérfanos, sino que has dado a tu Espíritu Santo, que nos guiaría a todo conocimiento y a toda verdad. Tu palabra dice, Señor, que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Señor, Jesús es la verdad y tu Espíritu Santo nos guía, Jesús, nos guía a tu verdad. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la salvación.
la salvación de las almas, la salvación, Señor, la libertad, Señor, la sanidad, Señor, sobre cada cuerpo, Señor, de cada persona que está escuchando, sanidad en las familias, Señor, en el nombre de Jesús, restauración, Señor, en las familias, Padre, en los matrimonios, Señor, que juntos, Señor, podamos seguir oyendo las palabras que Jesús nos habla, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guían a libertad, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por romper cadenas, gracias por romper ataduras, gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, y tus misericordias que son nuevas cada mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pasar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tu tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Oh, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá
sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama.